Ya está, muy bien. Entonces, continuando con el avance, hoy día vamos a ver el tema de matrices, ¿ya? Las matrices, jóvenes, también llamados arrays bidimensionales, tienen la siguiente estructura, ¿ya? Los voy a presentar acá. Aquí, ¿no? Nosotros ya conocemos al vector, ¿no? ¿Ve? Que es una unidad de almacenamiento, donde podemos almacenar varios datos utilizando una única variable, ¿no ve? Acá está. El vector tiene la siguiente, el siguiente estructura, ¿no? Aquí está. Recordemos que los vectores, para reconocerse, puede ser el vector A, digamos, ¿no? Este vector que, ¿cuánto sería su índice de este vector? ¿Cuál sería su valor de su índice? De este que dibujé. ¿Cuánto sería el valor, jóvenes, del índice de este vector? ¿Nadie? 7, Inge. 7. 7, pues alegas, cuenten, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ¿no ve? Listo. ¿Eh? Ahora, en este caso, los vectores tienen, para reconocer cada posición de almacenamiento, va a ser, tiene sus índices, ¿no? Que va a ser 0, bueno, vamos a poner con rojito. Sus índices que son, aquí tenemos el valor de C, no da el rojo, ahí está. Tenemos aquí el 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4, esta es la posición 5, esta es la posición 6, ¿no? De 0 a 6 son 7 unidades de almacenamiento. Este es un vector. Se les llama también arrays, en este caso, unidimensionales, porque solamente tiene una dimensión, ¿ya? Por eso cuando nosotros hacemos, en este caso, hacemos recorridos dentro de un vector, utilizamos un ciclo de tipo for. Solamente utilizamos un ciclo for, solamente utilizamos un ciclo for, porque hacemos un solo recorrido, porque es una raíz unidimensional de una sola dimensión, ¿ya? Entonces ya conocemos los vectores, ¿ya? Pero hay otro tipo de elemento que almacena un dato, en este caso, en un array bidimensional, ¿ya? Cuando hablamos de bidimensional, quiere decir que está compuesto por, en este caso, dos dimensiones, ¿ya? Este es de una sola dimensión, ¿no? Que es este. El array bidimensional, o también llamado matriz o matrices se llama, ¿no? Me voy a tratar de escribir aquí, ¿ya? Matriz. En ese caso, a diferencia de esto, es bidimensional, ¿no? De doble dimensión. Tiene la siguiente estructura, ¿ya? Está compuesto por lo siguiente. Analiza esto. Es como una tablita. Está compuesto de filas y columnas, ¿ya? Al estar compuesto, por ejemplo, los vectores solamente es una fila nada más, es una fila nada más, por eso es de tipo unidimensional. En cambio, en este caso, una matriz es bidimensional porque está compuesto por dos elementos. ¿Por qué? Por fila y columna, ¿ya? Entonces les voy a mostrar. Si nosotros hablamos de filas y columnas, pues prácticamente estamos hablando de una tabla, una especie de tabla, porque las tablas que hemos avanzado en Word, hemos avanzado en Excel también son de dos elementos y forman una tabla. Si hablamos de filas y columnas, hablamos de tabla. Entonces llega a ser lo mismo una matriz, ¿ya? Una matriz es una unidad de almacenamiento compuesta por filas y columnas, ¿ya? ¿Cuál es la estructura gráfica que tienen las matrices? Les voy a explicar aquí. Aquí está, ¿no? Entonces, las matrices. Cuando hablamos de filas, no se olviden siempre, ¿no? Fila, F de fila, las filas están en sentido horizontal, ¿no? Horizontal. Y en sentido vertical son las columnas, ¿no? Filas, columnas. Entonces, por ejemplo, tenemos una matriz aquí. Las matrices tienen un nombre, ¿ya? Las matrices tienen un nombre dependiendo la cantidad de filas y a la cantidad de columnas que tienen. Por ejemplo, voy a dibujar una matriz que tenga 3 filas y 3 columnas. Entonces, se le conocería como una matriz 3 por 3, le diríamos, ¿no? 3 por 3. Esto, por ejemplo, se avanza dentro de la universidad. Aquí no sé si lo habrán visto dentro de lo que es matemática para la informática, ¿ya? Hay una materia, en la universidad hay una materia que avanza, que es matrices en particular, ¿no? Álgebra matricial, donde vemos todo este tipo de aspectos. Empezamos desde lo básico, desde una matriz, ¿no? Pero
No sé si ustedes han logrado ver en esta materia de informática para la ingeniería, no sé cómo es, ¿no? Esa de matemáticas. Si han visto matriz, pero de todas maneras aquí está. Entonces, las matrices tienen un nombre que nos identifica cuántas filas y cuántas columnas va a tener, ¿ya? Entonces, es una matriz 3 por 3 se llamaría, o 3,3. El primer elemento identifica la fila y el segundo elemento identifica la columna, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que esta matriz que estoy colocando aquí de 3 por 3 va a tener 3 filas y ¿cuántas columnas? 3 columnas. Entonces, ¿cómo sería? La representación gráfica de este elemento sería la siguiente, ¿ya? Va a tener en este caso esto. Va a ser así. Si hablamos nosotros de filas y columnas, formamos una tabla. 3 filas, dice, entonces aquí va a estar una fila, 2 filas y 3 filas. Este sería 3 filas, ¿no ve? ¿Y cuántas columnas? Va a ser 3 columnas también. Entonces aquí va a ser 1, 2 y 3. Entonces, 3 columnas. Prácticamente esto sería la matriz. Si se dan cuenta, a diferencia del vector, entonces lo único que tienen que tomar en cuenta es de que está compuesta por 2 elementos. Por eso es bidimensional, fila y columna. En cambio aquí solamente es uno, que son estos índices de acá. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí, Ya. Las matrices entonces permiten almacenar muchos más valores, ¿no? Gracias al sentido que tiene esto, permite almacenar muchos más valores, pero más allá de los valores que puede almacenar, porque en realidad la cantidad de valores que almacene, ya sea un vector o una matriz, va a estar definido por su dimensión. Por ejemplo, no quiere decir que la matriz guarda más datos, sino que si yo creo un vector de 100 aquí va a guardar 100 datos, va a ser más. Sino que la diferencia entre matriz y vector es la estructura que tiene ya. Tiene una estructura de almacenamiento, en este caso unidimensional, y este tiene una estructura bidimensional, ¿ya? Al igual que en los vectores, cada elemento de almacenamiento de un vector, cada herramienta de almacenamiento de un vector, ¿ya? Está representado por un índice. Es la posición 0, es la posición 1, es la posición 2, es la posición 3, ¿no ve? En una matriz ocurre lo mismo. Las matrices también, cada segmento, cada celda de la matriz va a almacenar un determinado elemento, ¿ya? Que también tiene un índice, ¿ya? Que también tiene un índice único. Pero los índices están compuestos por lo siguiente. Como es un elemento bidimensional, está compuesto por fila y columna, entonces aquí viene lo siguiente, ¿ya? Esta columna va a ser la columna 0. Esta columna va a ser la columna 1 y esta columna va a ser la columna 2, formando las tres columnas que debería haber, ¿no veo o no? Ahora, empezamos las filas. Esta fila va a ser la fila 0, siempre empieza por 0. Esta fila va a ser la fila 1 y esta fila va a ser la fila 2. Entonces, estos serían justamente las 3 filas que estamos colocando acá. Entonces, siempre se nombra así. Igualito que el vector, mira, este vector es de 7, en este caso 7, entonces va a ser de 0 a 6. Aquí lo mismo, solamente que aquí hay un solo elemento y aquí serían 2 elementos, por eso es bidimensional, que está compuesto por fila y columna. Dice 3 filas. Aquí está pues, una fila, 2 filas, 3 filas. ¿No veo o no? Y los índices de las filas, siempre va a ser 0, 1 y 2. Aquí dice que tiene que tener 3 columnas. Aquí están las 3 columnas. Aquí está la columna, una columna, 2 columnas y 3 columnas. Entonces ahí está, que también va a ir los índices de las columnas de 0 a 2. Pero si nosotros contamos de 0 a 2, llega a ser los 3 elementos que me está pidiendo, ¿no? Entonces es muy similar al vector, solamente que aquí trabajamos con 2 elementos. ¿Cuál? Pues fila y columna, nada más. Ahora, gracias a que yo puedo conocer esto, a que puedo conocer esta información, entonces se puede nombrar cada fila, se puede conocer el índice de cada fila, ¿ya? Esta fila que está aquí simplemente es el cruce, es como Excel, por ejemplo, es igualito que Excel, por ejemplo. A ver, voy a irme a Excel. Véanlo como Excel para que en este caso, para que lo puedan entender mejor. Aquí está, ¿no ve? Voy a abrir Excel y van a ver ustedes. Es igualito. Por ejemplo, quiero crear una tabla 3 por 3. Aquí está. Agarro esto y sería 3, 1, 2, 3. Sería esto, ¿no veo o no? Es como si estuviera creando esto. ¿No veo o no?
Bueno, eliminamos esto. Vamos a eliminar esto. Listo, ahí está. Esta es la columna A, es la columna B, la columna C. Es la fila 1, la fila 2, la fila 3, filas, columnas. Lo mismo, ¿no veo o no? Ahora, en Excel, cada celda es un elemento. Y para mencionarlo sería en este caso A1, ¿no? Esta es la celda A1, así hemos dicho, ¿no ve? Aquí lo mismo, solamente que es al revés. Esta celda en particular tiene un nombre, ¿ya? Estos son los índices para las columnas, para toda la columna, y estos son los índices para toda la fila. Entonces, gracias a los índices de todas las filas y de todas las columnas, se le puede dar un nombre a cada unidad de almacenamiento, ¿ya? Por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es el cruce. Tengo que hacer el cruce de la fila por la columna. A ver, si nosotros unimos la fila por la columna, entonces este segmento, ¿qué se llamaría? Sería la 0,0. ¿Ya? Sería la celda 0,0. ¿Por qué 0,0? Porque está en la fila 0 y columna 0. La fila 0 es esto, la columna 0 es esto. Si hacemos un cruce, pues significa que me estoy refiriendo a este segmento de almacenamiento. ¿No veo o no? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, Entonces, gracias a ese cruce, me puedo dar cuenta de que esta celda en particular se llama 0,0. Pero no es que se llama 0,0 por el azar, sino es por la fila y la columna en la que se encuentra. Esta otra, bueno, aquí le pones biencito. Esta sería la celda 0,0. Esta otra celda, ¿cuál sería? ¿Qué celda sería esta de acá? ¿Qué se llamaría? Hacemos un cruce. Siempre hacemos un cruce por fila y columna. Se respeta esto. Fila, columna. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería esto? Este sería, ¿qué celda sería? ¿Qué se llamaría esta celda? ¿Qué índice tendría? 0,1. Exacto. Este se llamaría el 0,1. Y este se llamaría el 0,2. ¿Pero por qué se llama el 0,2? De nuevo, hay que hacer un cruce. ¿En qué fila está? En la fila 0. ¿En qué columna está? En la columna 2. Entonces, este se llama fila 0, columna 2, por eso es 0,2, que significa, el primer elemento siempre es fila y columna, igual que aquí hemos dicho, ¿no? Fila y columna. Entonces, este 0,2 simplemente significa que este elemento es el elemento o el segmento o la celda de esta matriz que se encuentra en la fila 0 y en la columna 2. ¿Y la fila 0 quién es? Es esto. La columna 2 es esto. Si hacemos un cruce, entonces se refiere a este segmento que está acá. Entonces, gracias a que yo puedo nombrar las filas y las columnas, se puede dar un nombre único a la celda. Y es igualito que esto, solamente que aquí ya nos damos cuenta de que pues sí, evidentemente es bidimensional. Por ejemplo, aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 9. Pero aquí tiene 0, 0, 0, 1. ¿Por qué tendrá dos valores? El nombre en este caso, el nombre de cada celda. Claro, porque en este caso ya no es un vector, es una matriz y está compuesto por dos elementos. ¿Cuál? Fila y columna. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Cómo es? Ya. sí, Entonces, si estamos nombrando esta otra, ¿quién me puede decir? ¿Qué nombre tendrá esta otra celda de aquí? Esta que estoy colocando. 1,0. Exacto, 1,0. Siempre tienes que nombrar primeramente la fila, ¿ya? Si le pones al revés, va a ser 0,1, va a chocar. No puede haber una celda que tenga el mismo nombre. Aquí, por ejemplo, los índices son únicos. Los índices son únicos. ¿Por qué tienen que ser únicos? Porque tienen que representar de manera única a cada segmento de almacenamiento de todo este vector. Aquí lo mismo. Entonces, si vos te equivocarías aquí, le dirías, este es el 0,1, se va a repetir. No puede haber dos celdas que se llamen igual. Entonces, no se olviden que primero se menciona siempre el valor de la fila y luego la columna. La fila es 1, la columna es 0. Entonces, aquí va a ser 1,0. ¿Este qué se llamaría? Este 1,1. es 1,1. Este otro, 1,2. 1,2, exacto. Este de aquí abajo, 2,0. 2,0. Este va a ser el 2, bueno, no sé. Sería el 2,1 y este sería el 2,2. exacto, sería el 2,2. ¿Listo? Entonces, listo. Esto, jóvenes, es una matriz. Es una unidad bidimensional compuesta por fila y columna
y esta es la estructura de almacenamiento. Nada más. Y al igual que el vector, tiene también cada unidad de almacenamiento, tiene un índice. En este caso, al ser un vector unidimensional, tiene un único valor del índice y aquí tiene dos valores. ¿Pero por qué tiene dos valores? Ya hemos dicho, una matriz es una unidad bidimensional compuesta bi2, ¿no ve? Por dos elementos, cual fila y columna. Por eso los valores de los índices de la matriz está compuesto por dos valores. Un valor va a representar la fila y el segundo valor representa la columna. Entonces, esto, jóvenes, es una matriz. ¿Se entiende? ¿Cómo se entiende o no? Sí, sí, ingeniero. ¿Cómo se declara una matriz? Los vectores, ¿cómo se crean? Los vectores se crean de la siguiente forma. Un vector se crea así, ¿no? Se pone el nombre del vector, se puede llamar A, se puede llamar B, se puede llamar Z, lo que vos quieras. Al final, cuando hablamos de variable, se habla en este caso se habla de que el programador puede definir cualquier variable, ¿no? Obviamente cumpliendo las reglas de la declaración y que no se repita. Entonces aquí digamos que yo lo voy a llamar a este vector, aquí lo hemos llamado A, ¿no? Voy a hacer otra declaración. Digamos que lo voy a llamar la letra P. Este vector para mí se llama P y se pone un corchete para indicar el índice. Y en este caso el índice va a ser en este caso de 7 elementos. Y esa es la forma en cómo se declara en este caso un vector, ¿no ve? Obviamente aquí me faltaría el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato tiene que ser? Recordemos que los vectores, si bien pueden guardar varios valores, pero guardan valores que sean de un mismo tipo, ¿no ve? Entonces, en este caso, si yo le pongo aquí, digamos, int, si yo le pongo aquí int p, digamos, significaría que este vector va a almacenar solamente valores enteros, ¿no ve? Entonces, cualquier declaración de variable, sea un vector o matriz, siempre tenemos que especificar su naturaleza de almacenamiento. En otras palabras, su tipo de dato. Para declarar una matriz llega a ser prácticamente lo mismo. Digamos que esta matriz también lo voy a llamar P y también va a guardar números enteros. Entonces aquí va a estar int, digamos, aquí. Aquí le vamos a poner int, aquí le vamos a poner int y va a ser en este caso int P, ¿ya? Int P. Listo, ahí está. Solamente que ahora, en lugar de colocar un solo corchete, colocamos dos. Colocamos así, ¿ya? En C++ se pone esto. En Java un poquito va a variar. Es lo mismo, pero se ponen dos corchetes, ¿ya? En el sentido más profundo es lo mismo. En su estructura es lo mismo. Solamente varía la forma en cómo se declara, nada más, ¿ya? Entonces, punto y coma. ¿Por qué se da que ponemos dos elementos aquí, no uno como esto? Claro, ¿bien? Si pones uno, es un array, es un vector porque es unidimensional, solamente hay uno, ¿no veo o no? Pero ahora, ¿por qué estamos colocando dos de estos aquí? Mucha gente confunde, son dos vectores, no son dos vectores. Solamente en este caso es una matriz, porque la matriz tiene que tener dos valores. Entonces, se pone dos corchetes porque aquí tengo que especificar el valor de qué. El valor de qué, si nosotros vemos esto, ¿qué tiene que venir aquí? El valor de la fila, cuántas filas va a tener la matriz, y el segundo corchete tenemos que colocar el valor de cuántas columnas va a tener. Entonces, si quiero representar este vector, que es una 3 filas y 3 columnas, aquí, este va a tener 3 filas y este va a tener 3 columnas, entonces prácticamente esta es la forma en cómo se declara una matriz. Si se dan cuenta ustedes, prácticamente llega a ser lo mismo. Lo único que varía es los corchetes. Aquí solamente ponemos un corchete con un valor, claro, porque es un vector unidimensional. Y aquí ponemos tres corchetes, bueno, dos corchetes para indicar que hay dos valores. Si ustedes ven dos corchetes, automáticamente tienen que decir que se refiere a una matriz. Entonces, ahí está. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? Está claro, ingeniero. Ya. A este tipo de matrices, hay varias propiedades matemáticas de las matrices. Este tema es amplio. No sé si alguien está en la universidad, por más que esté en otra carrera que no sea sistemas, se avanza a matriz y tienen propiedades, tienen características, tienen en este caso acción, todo tiene, ¿ya? A nivel matemático. Por ejemplo, no sé si alguien tal vez sabe, cuando una matriz tiene el mismo valor entre fila y columna, ¿qué se le llama? Matriz, ¿qué se le llama? ¿Alguien sabe? Tiene un nombre a nivel matemático ya. A ver si quieren buscarnos. Pero antes de que busque, ¿alguien sabe?
¿Ya? Entonces, en este caso, se les llama matrices, que si no me equivoco, son, en este caso, son cuadráticas, no son cuadradas. Porque si nosotros tenemos una matriz con el mismo número de filas y columnas, se llama matrices cuadráticas, ¿no? O cuadradas, ¿no? En este caso, ¿no ve? Entonces, ahí está. Voy a dibujar otra matriz, ¿ya? Voy a dibujar otra matriz. Esto lo vamos a guardar, ¿no? Ahí está. Ahora graficaremos matrices, ¿ya? Digamos que voy a graficar la matriz, digamos que se va a llamar, digamos, P, lo voy a llamar P, que va a estar compuesta, aquí int, digamos, va a ser enter int P, que va a ser de 3 filas y 2 columnas. Esto ya no sería una matriz cuadrática, ¿no? Cuadrática. Porque las matrices cuadráticas son aquellas que tienen el mismo valor entre filas y columnas. Esto ya no tiene el mismo valor. Entonces ya no es una matriz cuadrada. ¿Ya? A ver si alguien me ayuda en esta teoría que estamos hablando. Pero ahora sí vamos a graficar. ¿Cómo sería esta matriz? De 3 filas. Recordemos siempre, jamás olviden, el primer valor es fila y esto es columna. Entonces, 3 filas, 2 columnas. Entonces, vamos a graficar una matriz que tenga 3 filas y 2 columnas. ¿Cómo sería? Aquí sería entonces, vamos a empezar por las filas. 3 filas, entonces sería 1, 2 y 3 filas. Solamente 2 columnas, sería 2. Este sería el gráfico de una matriz 3 por 2. ¿No? Aquí, prácticamente. En matemáticas se pone aquí. Matriz 3, 2. Así se pone. ¿No? Porque tienen 3 filas, 2 columnas. Así sería, ¿no veo o no? ¿Cuáles serían sus índices? Recordemos. ¿Cuántas filas tienes? 3. Va a ser siempre 0, 1 y 2. ¿Cuántas filas tienes? Tienes 0 y 1. Y ahora vamos a empezar a nombrar cada posición de la matriz. Esta posición sería la posición 0,0. ¿Esta posición qué sería? Sería la posición 0,1. ¿Esto qué sería? La posición 1,0. Y esta sería la posición 1,1. Esta sería la posición 2,0, 2,0, 0. Aquí vamos a decir 0. Y esta sería la posición 2,1. Y prácticamente esta sería la representación gráfica de una matriz declarada de esta forma, llamada matriz 3 por 2. ¿No veo o no? Sí, Inge. A ver, vamos a graficar una última matriz rapidito, vamos a graficar. A ver, un int. Puede ser int, puede ser float, puede ser doble, no importa. Vamos a crear una matriz de tipo doble. Recuerden siempre que la variable solamente, bueno, el tipo de dato me define el almacenamiento, nada más. La matriz no va a cambiar. Va a ser lo mismo, solamente en este caso, si le pongo doble, la matriz va a guardar valores con decimales. En el otro caso guardaba enteros, nada más, no varía mucho. Doble, digamos, mi matriz se va a llamar Q, se va a llamar ahora. Q se va a llamar Q. Y voy a crear una matriz, digamos, 4 por 3. 4, bueno, aquí está, falta esto, ¿no? Una matriz 4 por 3. 4 por 6 también si quieren. Está una matriz más grandecita, vamos a crear. 4 filas, recordemos, esto que es, esto es fila, esto es columna. Esta matriz tampoco será cuadrática, ¿no ve? No será una matriz cuadrática. ¿Por qué? Las matrices cuadráticas tienen el mismo valor entre fila y columna. Tendría que ser 4 por 4 o tendría que ser 6 por 6. Esto no. Como tienen valores diferentes, entonces no es una matriz cuadrada. ¿No veo o no? También en álgebra, sobre todo, al primer valor le llaman n y a segundo le llaman m. ¿No? En este caso, ¿no? Otro dice matriz n por n, n por m. No es lo mismo. Matemáticamente, m significa, n es el valor para las filas y m es el valor para las columnas, ¿no? Llega a ser prácticamente lo mismo, no hay donde confundirse ahí. Vamos a graficar esta matriz, entonces, ¿cómo sería? Ya sé que no es cuadrada, pero tengo que aprender a graficarlo. ¿No? Vamos a aprender a graficar, ahí está. Lo vamos a graficar rapidito para que de aquí aprendamos ya a programar, ya la vamos a programar. Esto es todo de matriz, no hay mucho más que saber, es la base. 4 filas, dicen, aquí va a haber 1, 2, 3 y 4. Y va a haber 6 columnas. Aquí va a haber una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas. Ah, bueno, no se equivoca. Aquí va a estar 4 columnas, 5 columnas y 6 columnas. Esta sería la matriz que estamos graficando, que sería la matriz. Se llamaría matriz 5, o no, 5, 4, ¿no? Matriz 4 por 6. ¿No veo o no? ¿Esta sería la matriz, sí o no? Sí, Inge. No, ¿eh? Índices.
Aquí va a ser 0, 1, 2 y 3. Obviamente, los 4 elementos de las filas. Es la fila 0, es la fila 1, es la fila 2 y es la fila 3. Columnas, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5 y columna 6. Entonces aquí va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, en las matrices ocurre la misma teoría que en vectores. Por ejemplo, el índice, bueno, la dimensión. La dimensión de la fila, ¿cuánto es en esta matriz? Es 4. La dimensión de la columna, ¿cuánto es? Es 6. Ahora, los índices de las filas va de 0 hasta la dimensión menos 1. Si esto es 4, va a haber hasta 3, siempre. ¿No? Pero no quiere decir que son 3 filas, son las 4, solamente que como contamos desde 0, no tienen que confundirse. Ya vamos explicando. Es lo mismo que hemos explicado en vectores, se aplica aquí. Lo mismo acá. Por ejemplo, los índices de las columnas va a ir de 0 hasta la dimensión menos 1. La dimensión de las columnas, ¿cuánto es? Es 6. Menos 1 va a ser 5. Entonces va a ir de 0 a 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué va así? ¿No? En realidad son los 6 elementos. Solamente que los índices de las columnas y de las filas, como lo contamos desde 0, siempre va a llegar hasta la dimensión menos 1, ¿no? Pero son los 6 elementos. ¿No ve o no? Lo mismo que hemos visto en vectores, ¿no? ¿Se dan cuenta de aquello o no? Es lo mismo que hemos analizado en vectores, con la diferencia de que ahora, pues son 2 unidades, es bidimensional. ¿Qué es? Es en este caso fila y columna, nada más. ¿No ve? Ahora, gracias a que los elementos pueden tener, pero le damos pues los índices para cada fila y columna, ahora vamos a nombrar cada celda de almacenamiento, cada unidad de almacenamiento. Entonces, esta va a ser la posición, aquí vamos a poner, esta va a ser la posición, aquí vamos a poner la posición 0, 0. Esta va a ser la posición 0, 0,0, esta va a ser 0,1, esta va a ser 0,2, esto va a ser el 0,3, esto va a ser el 0,4, esto va a ser 0,5. Listo. Este va a ser el elemento 1,0, esto va a ser el 1,1, esto va a ser el 2, no, el 1,2, esto va a ser el 1,3, el 1,4, 1,5. Esto va a ser el 2,0, el 2,0, esto va a ser el 2,1, el 2,1, esto va a ser el 2,2, esto va a ser el 2,3, esto va a ser el 2,4, esto va a ser el 2,5. Y esto va a ser el 3,1, esto va a ser, bueno, 0, 3,0, esto va a ser el 3,1, el 3,2, el 3,3, el 3,4 y el 3,5. Entonces, ahí está. ¿No ve? Listo, entonces, estos valores que están aquí identifican la posición de cada elemento de la matriz, ¿ya? Igualito que en vectores aquí. Si yo digo que quiero guardar un valor, digamos, en la posición en la matriz, todo esto, ¿no? Todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, llegaría a ser la matriz que se llama Q. Todo eso es Q. Todo esto es Q, ¿no ve? ¿O no? ¿No ve? Si yo quiero guardar un valor en Q, no puedo decir, ¿será que puedo decir Q toma el valor de 3? ¿Puedo hacer esto, jóvenes, sí o no? ¿Estará bien esto o estará mal? Q toma el valor de 3, digamos. ¿Se puede asignar un valor así a una matriz? No. No se puede porque Q es todo este elemento y puede guardar valores en cada uno de estos elementos. No se puede asignar así el valor. En el vector ocurría lo mismo, ¿no ve? Entonces, si quiero especificar un valor, a ver, ¿qué me puede decir? Si yo quiero guardar un valor específicamente en esta celda que está aquí, ¿qué tendré que poner? A ver, usen su cabecita. ¿Qué tendré que poner? Es igualito que un vector. Q pondríamos, Q ¿qué? En la posición ¿qué? Recordemos que la primera es fila, la segunda es columna. ¿Qué tendré que poner aquí? 1, 1 2. y 2. Toma el valor de 3. Esta es la forma correcta para almacenar algo en la matriz, porque como la matriz es una unidad de almacenamiento grande,
Entonces, si puede guardar valores en cada uno de estos cuartos, entonces prácticamente tengo que especificar en qué cuarto quiero guardar. En un vector era igualito, ¿no? Digamos que tengo este vector. Este vector de aquí. A ver, recuérdense. Este va a ser posición 0, posición 1, posición 2, ¿no? Y ese vector se llama A, digamos. Yo no, si es un vector, es el vector A, yo no puedo hacer esto. A toma valor de 4. No puedo hacer esto, estaría mal, porque la variable A no es una variable cualquiera, es un vector. Entonces puede almacenar en cualquiera de estas posiciones, nada más. Entonces, ¿qué pasaría si quiero guardar aquí en un vector? ¿Qué hacíamos? Pues colocábamos lo siguiente. Si yo quería guardar un valor aquí, colocábamos el vector A en la posición 2. Toma el valor de 5, digamos. ¿Se dan cuenta? Esto recién era correcto en un vector, ¿se acuerdan? ¿No ve? Significaría que el valor 5 se va a venir ¿a dónde? En el vector A. ¿Quién es el vector A? Es todo esto. En el índice 2. ¿Quién es el índice 2? A es esta parte de acá. Entonces, aquí va a venirse el 5. Entonces, ¿y qué significará esto? ¿Qué significará esta otra de aquí? Es igualito, ¿ya? Este de acá. Este de aquí. Es igualito porque significa esto. Significa que Q. ¿Quién es Q? Es toda esta matriz. ¿En qué posición? En la posición 1, 2. Claro, como, mira, aquí viene otro ejemplo claro de que, pues, bidimensional, unidimensional. Unidimensional, uno solo aquí. Bidimensional, dos valores aquí. A legua se nota aquello. Entonces, aquí está. Esto significaría Q ¿esto por qué sería? Recuerden, esto es fila, columna. ¿Qué quiere decir esto? Q en la fila 1, columna 2, se tiene que guardar el valor de 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Busca. ¿Quién es Q? Q es todo esto, ¿no? Q es todo esto, es Q, todo este grandote, ¿no veo o no? Todo eso es Q. Y dice fila 1, entonces busca. ¿Qué es la fila 1? Es la fila 0, es la fila 1, allá. ¿Qué es la columna 2? Es la columna 2. Lo único que hace la máquina es hacer un cruce. Agarra esto y dice, esto es la columna 2, es la columna 2. Esta es la fila 1. Entonces, en este segmento va a meter el valor de 5. O sea, aquí va a estar todo el valor de 5. Entonces, esa es la forma en cómo se refiere a una matriz. Si ustedes observan y se dan cuenta, se refiere prácticamente a lo mismo. Es completamente similar a un tratamiento de un vector, con la única diferencia de que ahora es fila y columna. Y en el vector solamente es un índice, nada más. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Se va entendiendo, sí o no? ¿Cómo es? ¿Se han dormido? Sí, está claro. Sí, Ya. ingeniero, se entiende. Despierten, pues, están durmiendo, creo. Ya. Entonces, eso es todo. Ahora, a ver, aquí viene algo muy interesante. Aquí viene algo muy interesante. Para recoger un vector, que es un elemento de almacenamiento unidimensional, de uno solo, utilizábamos un solo bucle for. O sea, hacíamos recorridos. Para recoger todo el vector, para hacer el recorrido de todo el vector, utilizábamos un ciclo for. Necesitábamos un único ciclo for que podía cumplir con el recorrido de todos los elementos del vector, ¿no veo o no? Ahora, para una matriz, si está compuesta por dos elementos, que es fila y columna, ¿cuántos bucles creen que necesite para poder recorrerlo? ¿Cuántos creen? ¿Uno también será suficiente? ¿Qué creen? A ver, piensen. Ya, creo que no están dando cuenta todavía, pero cuando programemos la siguiente sesión se van a dar cuenta, espero. En los ciclos, las matrices, como están compuestas por dos elementos, que es fila y columna, se necesita sí o sí dos bucles para recorrer. En otras palabras, necesitamos dos for. ¿Ya? Dos for que se encuentren anidados para poder recorrer. ¿Por qué? Porque la forma en que se recorre un vector, atender, la forma en cómo se recorre una matriz, perdón, es la siguiente. Les voy a mostrar, voy a hacerle con rosadito, vamos a hacer aquí está. La siguiente. Este es el primer elemento en recorrer. Empieza por la fila, por la columna o la columna 0 y va recorriendo, perdón, empieza por la fila 0
y vas recorriendo columna por columna. Este es el primer elemento, luego viene aquí, luego viene aquí, luego viene aquí, luego viene aquí, luego viene aquí. Atiendan bien esto. Después de esto, ¿qué creen que hace? Salta a la siguiente columna. Entonces salta a la columna esta. Entonces recorre esto, luego recorre, fila, salta a la siguiente fila, luego recorre las columnas. Viene esta columna, 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 viene esta columna. Una vez que ha terminado de recorrer todas las columnas, salta a la siguiente fila. En este caso sería la fila 2. Ahora recorre las columnas. Esta es la primera columna, esta es la segunda columna, esta es la segunda columna, una segunda columna, otra y otra. Ha terminado de recorrer todas las columnas, entonces salta a la siguiente fila. Recorre la primera columna, la segunda columna, la tercera, aquí no, así. Vas con las columnas, listo. Una vez que encuentre que ya no hay filas, entonces ha terminado. El recorrido de la matriz, el recorrido básico y elemental, porque hay hartas formas de recorrer una matriz, un vector también. Se puede recorrer en el sentido, al revés también se puede recorrer. La matriz también se puede recorrer, inclusive se puede recorrer con un ejercicio bien complicado que se llama la matriz caracol. Se puede recorrer en sentido de caracol también. Se puede, hay varias formas. Pero el recorrido básico de una matriz es lo que acabo de explicar, ¿no? Recorre por filas y luego las columnas. Recorre por filas y luego las columnas. Entonces, aquí viene el por qué. Aquí viene el por qué necesitamos dos ciclos for. Necesitamos tener dos ciclos for obligatoriamente para recorrer una matriz. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que un ciclo for recorra las filas y el otro ciclo for recorra el valor de las columnas. ¿Se entiende? Por eso necesitamos sí o sí dos ciclos for. Uno que recorra a partir de filas y otro que recorra a partir de las columnas. Y a partir de ahí poder generar los índices del vector, ¿no? Como el 0, 0, el 0, 1 y demás, ¿ya? No sé si hasta ahí se entiende, pero a ver, tenemos un minutito. Ya, eso es todo la teoría de vectores. Vamos, digo, de matriz. Ahora vamos a hacer un ejercicio codificándolo. Ya vamos a codificar una matriz elemental y básica, ¿ya? Entonces, ahora sí, quiero que me digan si hasta aquí se ha entendido. Si hay consultas, aprovechen. Tenemos un minutito. Sigue la columna y las filas M, N, ¿cuál era la M y la N? N es la fila, M es la columna. Eso es, eso es lo que le ponen, lo normal. Pero si quieren le pueden poner cualquier variable, solamente que a nivel de programación dicen eso, ¿no? N por M, dicen, ¿no? N significa el valor de las filas y M el valor de las columnas. Pero tú le puedes poner cualquier variable, pero bueno. En programación esto le han puesto como unas variables comunes a utilizar, ¿ya? ¿Algo más? Yo creo que por el momento no hay. Ya. Mismo enlace se conectan para programar una matriz en C++ y en Java. Lo vamos a hacer. Ya un ejercicio basiquito vamos a programar. Listo, entonces, mismo enlace. Gracias.